Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de ADES Salud y Bienestar. En esta ocasión emitimos conjuntamente y en directo con la iniciativa CaixaBank Talks, a los que damos la bienvenida. Durante el webinar os vamos a pedir que participéis de dos maneras diferentes con nosotros. Una, eligiendo respuesta para las preguntas que el ponente va a ir realizando durante su presentación, y otra, preguntándole vuestras dudas al final de la charla. Para ello, si estáis en el entorno de ADES Salud y Bienestar, en pantalla completa tenéis que salir de la misma para ver el menú de respuestas y clicar en la que consideréis correcta o para formular la pregunta que queráis. Para los asistentes de CaixaBank Talks podéis hacerlo escaneando el código QR que tenéis en la pantalla. En este webinar vamos a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos a que no caigan en hábitos tóxicos. Una de las mayores preocupaciones de los padres cuando sus hijos se van haciendo mayores y llegan a la adolescencia es que caigan en el consumo de tóxicos como pueden ser el tabaco, el alcohol o incluso las drogas. Los últimos estudios clínicos sobre la materia indican que en España el inicio del consumo de sustancias tóxicas y adictivas ocurre aproximadamente entre los 12 y 13 años de edad. El alcohol y el tabaco suelen ser la puerta de entrada, lo que puede después derivar en una experimentación y eventual consumo de drogas como pueden ser la marihuana o la cocaína. Pero además hay que tener en cuenta otro tipo de adicciones a las que tenemos que estar muy atentos como padres. Los juegos de azar y las apuestas, el sexo, el consumo de ciertos fármacos como los calmantes, relajantes o somníferos y las TIC, todo lo que son tablets, móvil, videojuegos, redes sociales. Bueno, en este webinar, que es una iniciativa conjunta de ADES Salud y Bienestar con la clínica del doctor Quintero, el doctor Quintero ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Él es jefe de servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Infanta Leonor, director de la clínica Doctor Quintero y Psiquics, pertenecientes al cuadro médico de ADESLAS, autor de varios libros y multitud de publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas médicas de primer orden, además de su faceta como profesor universitario en su materia en la Universidad Complutense. No me quiero extender más ni quitarle ni un minuto al doctor Quintero, así que cuando quieras, Javier, comenzamos. Muchas gracias, Maite, por la presentación y por haberme invitado una vez más a compartir con todos ustedes pues un campo que ya me parece especialmente apasionante, y es cómo pues poder aportar ese granito de arena en esa cuestión tan complicada como es educar, ¿no?, hoy en día, y acompañar en el crecimiento a los hijos cuando se van haciendo mayores, ¿no? Si os parece, lanzamos ya la presentación y empezamos a avanzar un poco sobre la idea de lo que hoy os quiero compartir, ¿no? Bueno, esta es un poco la carátula. A mí me gustaría que, como bien ha dicho la doctora Lara, fuéramos redefiniendo el concepto de qué es un hábito tóxico, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no?, en el alcohol y las drogas y nos olvidamos otros hábitos tóxicos que son, bueno, perniciosos igualmente, ¿no? Para ello creo que es importante ser capaz de conocerlos, porque muchas de las veces tendemos a minimizar algunos de los riesgos, tendemos a simplificarlo, ¿no?, a quizás no ponderar adecuadamente el riesgo que llevan, con lo cual tenemos que conocerlos para entenderlos, porque si no lo entendemos no vamos a ser capaces de prevenir. Y esto ocurre en una sociedad y en un contexto y en un momento, es decir, nuestros jóvenes, que es especialmente complejo. Y voy a empezar por el final, ¿no? Es decir, porque para entender lo que está ocurriendo, lo que están, o los riesgos y qué hacemos para intentar mejorar los riesgos de bajar el riesgo de que nuestros jóvenes empiecen a enredarse con cosas que no deben, deberíamos reflexionar un poco en lo que está pasando con los niños y con los adolescentes, ¿no? Desde unos años para acá estamos viendo un incremento sorprendente de las conductas, de los trastornos de conducta, de los cuadros afectivos y también, como no, del consumo de sustancias. Para muchos padres, el crecer, el desarrollo de una persona, pues pasa de un proceso como muy lineal, ¿no? Desde que en la maternidad de turno nos dan un bebé de 3 kilos hasta que se hace una persona adulta, autónoma, feliz e independiente, pues todo puede ser un camino de rosas, pero la realidad es que no es así. La realidad es que vamos a tener
muchos picos y muchos valles, ¿no? Muchos momentos de duda, muchos momentos de confusión, y nuestro y suyo. Es decir, y esto es una de las cosas que tenemos que entender, ¿no? Porque eso nos va a permitir saber qué tenemos que hacer en cada momento del desarrollo de nuestros hijos. Hay otra parte que es muy importante. Hay una parte que indiscutiblemente es el cómo todos, nosotros y nuestros hijos, hemos crecido y desarrollado en ese equilibrio entre nature y nurture, es decir, entre genética y ambiente, donde desde bien pequeños, ¿no?, hay una base temperamental que es genéticamente determinada, que es esa parte en la cual se parecen mucho, ¿no?, ciertas características de vuestros hijos se parecen mucho a los padres, tíos o abuelos, pero hay una parte que es lo que va a modular, que es el entorno, ¿no? Y esto me parece especialmente relevante cuando hablamos de un capítulo tan crítico como es el consumo de tóxicos o las conductas y hábitos tóxicos, que el ambiente va a ser determinante, ¿no? Y el ambiente no solo cuando tienen 14, 15 años, ¿no?, porque ya lo decía Maite al principio, una de las cosas que tenemos que ver es que nunca es tarde para empezar a plantear esto y nunca es demasiado pronto para empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando llegamos a la adolescencia, en la adolescencia se produce un desequilibrio muy marcado, un desequilibrio donde esa parte de nuestro cerebro que regula, planifica, ordena, piensa y anticipa consecuencias, es decir, nuestra región prefrontal, ni está ni se la espera. Se irá madurando, pero irá madurando en los próximos tiempos. No va a madurar rápido, no va a madurar de manera que el prototipo de adolescente tiende a ser un poco más temerario. Y veremos que eso es muy relevante a la hora de entender el por qué tienen más riesgo de enredarse con cosas con las que no deberían. Porque por otro lado, esa parte de nuestro cerebro que es más emocional, más funcional, más intensa, que es la región subcortical, como pueden ver en este gráfico, desde luego se dispara y adquiere una fuerza inusitada. La corteza prefrontal está pensada para regular mi parte emocional y, como ven en este gráfico, en la adolescencia lo que ocurre es que eso no ocurre. Tiene mucho más fuerza lo emocional que toda la parte más prefrontal, y por ahí es importante a la hora de entender por qué los consumos y las conductas adictivas en estas edades tienen un mayor riesgo, quizás, que en otros momentos de la vida. Pero eso tiene una parte muy interesante y es el modelo familiar. Les decía antes, ¿no?, hay una parte muy importante que es el temperamento, es la parte más biológica de nuestro ser, pero nosotros somos capaces de modularlo. Este es un gráfico que me parece súper importante y que podría resumir todo lo que les quiero contar hoy. Es decir, me da igual el temperamento que tenga su hijo, si es un tío más fácil o más complicado, el entorno va a ser lo clave. Porque si se fijan, todo lo que queda por encima, es decir, en el eje vertical tenemos el temperamento arriba, representada como un angelito, una niña estupenda, con un temperamento maravilloso. Bueno, pues ese temperamento maravilloso con un entorno complicado, es decir, con unas competencias y con un entorno que no es el adecuado, se puede malograr. Pero al bajo, ¿no?, un niño complejo, con un entorno estupendo, se puede tener un buen pronóstico y una evolución. Todo lo que quede por encima de la línea roja que les dibujo en el gráfico tiene una buena evolución, todo lo que queda por debajo, Houston, tenemos un problema. Es decir, que creo que desde el principio tenemos que entender que lo que hacemos para que un niño no consuma a los 14 años, en realidad lo hemos empezado a hacer muy pronto, lo deberíamos empezar a hacer muy pronto. Como decía, además tenemos que entender también el contexto en el que se están moviendo nuestros hijos, porque en realidad estamos en un momento de mucho cambio, pero siempre ha habido cambios. Es decir, todas las generaciones han visto que las generaciones que iban detrás ofrecían cambios disruptivos, distintos. La cuestión aquí está en la velocidad de los cambios. Son cambios tremendamente rápidos, tremendamente súbitos en realidad, y con un elemento que hasta hace poco no aparecía en la distorsión y que tiene mucha importancia, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una ventana al mundo, una ventana que hace que nuestros adolescentes y nuestros niños vean el mundo, que tengan mucha más información de la que muchas veces ellos mismos pueden generar, ¿no? Les decía al principio que nos alarma, ¿no?, a los profesionales de la salud mental, nos está alarmando todo este escenario de gran cantidad de trastornos y de problemas en los niños y adolescentes. Y hay una parte importante que tiene que ver con demasiada información de la cual no son capaces de gestionar. Bueno, y en este contexto pues llegó la pandemia, y sabemos que la pandemia ha significado un punto de inflexión para muchos, pero sobre todo para ellos. Y eso es lo que tenemos que visualizar. Una adolescencia
muy cambiante, con unos factores, con unos vectores que no conocíamos, que están teniendo una tremenda influencia, una influencia que no somos capaces de medir, pero las sensaciones que transmiten son, desde luego, muy, muy complicadas. Y en ese contexto llegó una pandemia que nos ha tenido durante 2 años limitándonos en muchos de los aspectos de interacción con los demás. En la adolescencia, el otro, el grupo, ¿no? Mis amigos, nunca van a tener más peso que en esa etapa de la vida. Pues no, durante un tiempo hemos tenido que restringir el contacto con los demás, no solamente los adultos, sino también los más pequeños, con el peaje que eso conlleva. Y si me permiten, vamos con la primera pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo ha afectado la pandemia al consumo de drogas y de alcohol de los jóvenes? La opción A es que ha aumentado notablemente, la opción B es que no ha cambiado, siguen consumiendo lo mismo y la opción C es que se ha reducido. Si les parece, vayan contestando con su opinión de qué ha pasado durante la pandemia con el consumo de drogas y alcohol en los más jóvenes. Bueno, vamos viendo como el 80% estamos pensando que aumenta notablemente, no ha cambiado y se ha reducido, ahora parece un poco. Bueno, y vamos viendo, ¿no? Bueno, vamos ahí, ¿no? Va viendo ahí ciertos cambios, ¿no? Bueno, si les parece lo dejamos aquí, ¿no? Más o menos 2/3 piensan que ha aumentado, 1/3 que no ha cambiado o se ha reducido. Bien, pues fíjense, se ha reducido, es decir, desde el 2020 para acá ha bajado 2,7 puntos el consumo de alcohol, y en la pandemia, pero no solamente en España, sino también en Estados Unidos, ha habido una reducción en los consumos previos a la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque hay una parte muy social del consumo, hay una parte muy clave en todo esto, es decir, hay un cambio, bueno, de tendencia muy notable, muy significativo, donde al final el contexto, el entorno, tiene muchos peajes, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de los consumos, pues ha tenido, paradójicamente, o no tan paradójicamente, se explica muy bien, un efecto positivo. Como le digo, cuando insistía en la idea de que esto tiene que ver mucho con la predisposición, pero con un detonante que es el entorno, que es el entorno, el ambiente ha cambiado. Entre los confinamientos y las reducciones de ocio y demás, pues ha habido una menor disponibilidad. Los que consumían, ¿no? Y se inventaron todo tipo de barbaridades para conseguir seguir teniendo acceso a sus drogas durante la pandemia, incluso en los momentos más críticos del confinamiento. Pero desde el punto de vista poblacional, la menor disponibilidad social pues tuvo un efecto positivo. Hay cosas que también me gustaría llevarles al punto de reflexión. Porque cuando pensamos en hábitos tóxicos, muchas veces cuando me siento con los padres de mis pacientes, nos fijamos en cosas como muy concretas, o se fijan en cosas muy concretas, ¿no? En lo que, digamos, en los riesgos que conocemos, ¿no? Las drogas, ¿no? Es decir, de alguna forma generales, ¿no? Pues evidentemente las drogas de abuso, la cocaína y tal, el alcohol con dificultad. Hay también un montón de drogas de las que desconocemos o al menos minimizamos sus riesgos. O sea, yo me he sorprendido muchas veces con padres que dicen, bueno, ¿quién no se ha fumado porro en su vida? Yo no sé si quiero que mis hijos se fumen un porro. No quiere decir esto que haré un drama de ello, lo veremos después, pero desde luego, si yo genero un espacio de cierta connivencia donde me parece bien que se tomen 2 copas con 14 años, total, ¿qué más da? No, estoy abriendo una puerta que no sé dónde va a terminar. Ojo con esa situación de minimizar riesgos o no conocer los riesgos que aparecen en ese contexto. Pero es que también hay un montón de situaciones en las cuales desconocemos lo que está pasando. Hay una ventana a las nuevas drogas, los chavales consumen cosas que no somos capaces de visualizar y de entender, ¿no? Y luego todas las conductas que decía antes la doctora Lara al principio, ¿no? Conductas adictivas, ¿no? El juego online, también la adicción al sexo, la pornografía y la adicción a las nuevas tecnologías. Esto también, señores, son hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos que debemos observar y tener muy en cuenta a la hora de conocer, comprender, entender para después poder ayudar, que los hábitos tóxicos no solamente es que fumen droga, sino hay otras muchas más cosas que son nocivas para el funcionamiento y el desarrollo de los más pequeños.
La pregunta del millón quizás es por qué se inician en los consumos, ¿no? ¿Por qué de repente un chaval estupendo o una niña maravillosa de repente empieza a consumir, ¿no? Bueno, muchas veces tiene que ver con la necesidad de afirmación, ¿no? De la propia identidad, ¿no? Es decir, de alguna forma voy a hacer algo prohibido, transgresor, ¿no? Y eso a veces incluso le metemos un punto de conducta de oposicionista a las normas, ¿no? Mis padres no quieren que haga esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Es decir, porque, bueno, tenemos ahí ese punto también de los adolescentes que sin duda alguna se van a plantear muchas cosas, ¿no? Y en ese desequilibrio donde lo racional todavía no está ni se le espera, pero lo emocional pesa mucho, es un desequilibrio que les va a pesar mucho en su toma de decisiones. Es cierto que el grupo va a pesar mucho, ¿no? Es decir, yo siempre pongo un ejemplo, hoy son las 5 de la tarde, en un parque al lado de su ciudad, ahora mismo hay 10 chavales que han quedado para tener su primer consumo de cannabis. Han cogido una chinita y se la van a fumar por primera vez. De esos 10, hay 3 que no saben que se acaban de jorobar la vida, ¿vale? Por circunstancias que ahora intentaré explicarles. Ese primer consumo va a poner en marcha toda una serie de emociones, sensaciones que le van a propiciar los siguientes consumos. Hay 3 que van a tener la fortuna de que su primer consumo va a ser aversivo, va a tener una mala experiencia y eso les va a distanciar del siguiente consumo. Y hay 4 pues, que dependerá mucho de la disponibilidad, de la disposición, de los mimbres, ¿no? De esa parte temperamental que tengan. Pero fíjense, ya les he marcado que hay un tercio, o sea, 3 de esos chavales que están en ese parque haciendo su primera experiencia, ¿no? Ahora que llega el verano, ¿no? Es un momento donde, bueno, pues en verano se relajan muchas de las observaciones de las conductas de los más pequeños, pues es un momento de más riesgo, ¿no? La mayoría de los chavales, sus primeros consumos los van a tener en algún verano de su vida. Sin duda, ese punto, ¿no? De curiosidad o de búsqueda de sensaciones también es una motivación, ¿no? De por qué se inicia, ¿no? Pero, de nuevo, no es tanto por qué se inician, sino por qué se complica después esto, ¿no? Hay una parte también en todo esto que me parece muy clave, ¿no? Les decía antes cuando les explicaba que se ha reducido poco, pero significativamente el consumo durante la pandemia, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el ambiente, porque no ha habido disponibilidad, no ha habido esa situación. Ahora, todo este último año, pues ya vuelve a haber un poco unos patrones sociales y de ocio pues más acordes a como eran antes de la pandemia, con lo cual probablemente si esta charla la repetimos el año que viene y les presento los datos del 2023, pues probablemente esta falsa sensación de que han bajado un poquito los consumos, pues probablemente ya no se consolide en el tiempo. Pero dicho esto, tengamos en cuenta que la disponibilidad es algo que está en el contexto. A mí me parece especialmente inquietante, ¿no? Determinadas series, determinados contenidos que consumen nuestros chavales. Aquí les pongo 2 ejemplos de 2 series donde se banaliza, donde se instrumentaliza el sexo y las drogas, ¿no? De una manera donde parece, ¿no? Que el adolescente que no consume y no se coloca, pues es un pringao, hablando mal y pronto, ¿no? Y eso son las series que ven sus hijos, ¿no? En realidad, la imagen que transmiten a mí me parece tremendamente inquietante, ¿no? Es decir, ese puntito de modelado, ¿no? Como la sensación que muchas veces observan a través de las series que consumen, si también vamos a utilizar el mismo término, ¿no? Pues les hacen transmitir unos modelos, una forma de realidad que en realidad pues no encaja con ellos, pero se ven como empujados en ese sentido, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de tenerlo, ¿no? La disponibilidad, pero también la parte de compensación de principios y valores, ¿no? Es decir, que la droga está allí, la clave está en que sean capaces de decir que no y de una manera ordenada y comedida entender y conocer por qué un determinado consumo es un riesgo y tendrán que valorar si están dispuestos, ¿no? A consumir y, por tanto, a asumir ese riesgo. Un riesgo que es general, es decir, ahora les explicaré un poco más adelante el impacto que tiene en el neurodesarrollo, es decir, en la maduración del cerebro, el consumo, ¿no? Yo, en debates que he tenido con gente proclive a decir que fumar cannabis no es importante, digo, sí, probablemente fumar cannabis después de los 25, 26 años tenga un impacto muy relativo, tanto desde el punto de vista de poder potenciar una dependencia, como también lo más relevante de todo ese contexto, desde lo que es la plasticidad, es decir, cómo ese cerebro en transformación, en maduración, utilizar, ¿no? el ponerle cannabinoides en su mielina, es decir, en la
sustancia que va haciendo que nuestro cerebro cada vez sea un órgano más eficaz y eficiente, pues es un desastre, es un desastre. Y eso tienen que saberlo. Tienen que saber que el consumo les puede llevar no solamente el riesgo extremo de un cuadro psicótico, que seguro que lo han contado alguna vez, o que pueden tener cáncer de pulmón dentro de 25 o 50 años, no, sino lo que tiene que ver con la exposición y con los riesgos en el corto plazo. Es importante también porque de repente, ¿no? Esos 10 chiquitos que decía que están en un parque en su ciudad teniendo su primer contacto, porque un tercio, ¿no? Se van a complicar, un tercio no, ¿no? Porque hay todas las sustancias, da igual, ¿no? Desde el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína, cualquier, va a tener un efecto emocional. Entonces, cuando de repente encontramos hay una situación emocional muy incómoda, le ponemos una sustancia, una droga, y eso limita, tamiza el efecto, estamos buscando ese efecto de nuevo, ¿no? Cuando volvamos a tener esa emoción, nuestro cerebro nos va a decir, ojo, si te tomas esto, eso mejora la sensación. Con lo cual, estamos entrando en el camino más rápido hacia la adicción. Es decir, cuando además de consumir, consumimos por intentar buscar un efecto, ¿no? Lo que llamamos en psiquiatría la teoría de la automedicación, es decir, que alguien conecta con una sustancia que le resuelve al menos aparentemente un problema, y no es verdad. Lo tapa, en cuanto pasa el efecto de la sustancia, el síntoma, la emoción vuelve a crecer, si cabe, con más fuerza, lo cual, como digo, es una situación muy inquietante, muy peligrosa para disfrazar o para despuntar con los consumos, ¿no? Es muy importante entender esa parte de la cultura del ocio, ¿no? En los 90 estaban de moda la ruta del bacalao y las drogas de diseño. Vuelven a estarlo. Vuelven a estar en otros contextos y probablemente lo que estamos viendo ahora es una presencia de los cannabinoides de una manera muy importante, muy importante. Y sobre todo con un fondo social que minimiza el consumo. Y eso a mí me preocupa mucho. Porque ese mensaje le llega a un chaval y ese chaval dice, bueno, pues si fulanito dice que no es para tanto, pues no será para tanto. Mis padres, que son unos exagerados cuando me quieren poner un poco más en el contexto de lo que puede ocurrir cuando yo me enredo con determinados consumos. Otra pregunta, ¿no? Es decir, aunque creo que esto Maite lo ha dicho al principio, seguro que se acuerdan, ¿cuál es la edad media de inicio del consumo de alcohol en España? ¿A los 11, a los 13 o a los 15 años? 11, 13 o 15 años. Bueno, o sea, como decíamos antes, yo creo que volvemos ya porque efectivamente la mayoría se han ubicado ya en los 13 años, porque efectivamente es la edad, ¿no?, donde empiezan los chavales a consumir, ¿no? Es decir, la edad de medio está en torno a los 13 años, pero lo que es importante no solamente la edad de inicio, sino que 3 de cada 4 adolescentes menores de 18 años ha bebido ya alcohol alguna vez en su vida. Es decir, estamos hablando antes de la edad legal, que son los 18, hablando de alcohol heavy, no que se tome una cerveza, sino pues, estamos hablando de 3 de cada 4. Y de estos, el 60% se ha emborrachado, es decir, se ha intoxicado alguna vez en su vida. Y 1 de cada 3, es decir, la mitad de esos 6, lo han hecho en el último mes. Y aquí sí que el género se está igualando, es decir, las chicas consumen más alcohol y se emborrachan más que los chicos en las últimas encuestas. Y lo que más me inquieta en todo esto, ¿no? La mayoría, prácticamente la mitad, piensan que tomarse 4 o 5 copas de alcohol en un fin de semana no tiene ningún impacto en su salud. Y lo tiene, y lo tiene y grave, ¿no? Muchos pensamos, no, pues mis hijos no. Bueno, siempre digo que la estadística es perversa, ¿no? Si su hijo no, entonces el resto de sus vecinos sí. Pero fíjense, ¿no? Como de alguna forma, ¿no? A los 16, 17 años ya aplana un poco la meseta en el sentido de la cantidad de gente que va consumiendo. Es decir, que de alguna forma el inicio del consumo se hace importante. Y en el caso del cannabis aparece en torno a los 15 años. Y además tenemos el dudoso honor de ser el segundo país europeo donde nuestros jóvenes consumen más hachís, más cannabis que de toda Europa, ¿no? Solamente los checos, los jóvenes checos consumen más cannabinoides de lo que hacen nuestros jóvenes. Estamos en un contexto donde todos tenemos muy claro, ¿no? El alcohol y el consumo de drogas es muy importante, es muy relevante y bueno, pues
tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que, bueno, que España es un país de beber alcohol, pero no es lo mismo tomarme una copa de vino con 30 años que va muy bien con un filete que salir de fiesta con la idea de que me voy a tomar 5 copas en media hora para emborracharme. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y ojo porque he puesto el foco en las drogas que para todos es alarmante, ¿no? Oiga, pues es que efectivamente tenemos ese espacio del alcohol y las drogas, pero por ahí, por la retaguardia, entran las bebidas energéticas. Que una de las cosas que me gustaría que les quedara claro es que esto no va de una adicción, esto va de una conducta adictiva. Es decir, que al final esto no, el que empieza a fumar a los 12 pasará a beber a los 13 y empezará a fumar hachís a los 14. El que empieza a fumar a los 16, si hace esa escala lo va a hacer más lenta, más rápido, perdón, más tardía. Es decir, que esto es un proceso de acumulación. Y lo que pasa con las bebidas energéticas es que entre un tercio y la mitad de los chavales que empiezan a tomar las bebidas energéticas en la infancia acaban bebiendo alcohol antes que el resto. Es decir, que al final lo que vemos es que esa bebida energética es una puerta de entrada para el siguiente escalón. Es decir, que es el escalón del consumo de alcohol. Esto es una escalada. Es decir, voy complicándome la vida. Es muy raro que un chico empiece consumiendo cocaína si antes no ha consumido drogas distintas, incluso alcohol. Este proceso de conductas adictivas, de hábitos tóxicos, empieza con cosas tan aparentemente menores como las bebidas energéticas o los vapeadores. Es decir, los vapeadores como sustitutivo del tabaco están de nuevo generando un espacio de una puerta de entrada a esa conducta, a esos hábitos tóxicos y conductas adictivas que como, bueno, son cosas aparentemente menos serias, como decíamos antes, ¿no?, son esas cosas que están ahí, pero que o no sabemos o minimizamos los riesgos que están detrás de ello. Porque el gran problema de todas estas drogas es que afectan directamente ahí, en ese cerebro en transformación. Ese cerebro donde entre los 13, 14 años hasta los 21, 25, tiene un proceso de maduración tan complejo, que cualquier agresión lo puede malograr. Es decir, que poner alcohol, poner drogas, va a hacer que todo ese proceso de maduración cerebral se vea seriamente comprometido. Gracias a Dios, la naturaleza es maravillosa y es capaz de soportar que, a pesar de no cuidar nuestro cerebro, la mayoría consumen y no les va a pasar una factura. Pero a todos les va a pasar factura. Es decir, deteriorar un poco el procesamiento cognitivo. Puede no ser significativo en un momento determinado, no lo es ahora, pero estamos creando una reserva cognitiva, un cerebro que nos tiene que durar toda la vida, toda la vida. Entonces, agitar, agredir ese cerebro en maduración durante la adolescencia con hábitos tóxicos perjudiciales, pues desde luego es peligroso. Es peligroso para el presente, pero sobre todo para el futuro. Y fíjense, una de las cosas importantes para aquellos que seguro que han dicho, el doctor Quintero es un exagerado, y tampoco es para tanto fumarse un porrillo de vez en cuando. Pues mire, el problema fundamental que tiene el cannabis es que tiene una vida media muy compleja. Es decir, un consumo aislado, nuestro cerebro va a tardar aproximadamente 7 días en liberarse de todos los cannabinoides que ha consumido. Y si el consumo es recurrente, hasta 40 días. Es decir, que estos chavalines que dicen que no fuman, bueno, de vez en cuando me fumo un porro, cuando fuma de fin de semana en fin de semana, en realidad lo que está haciendo es tener su cerebro intoxicado de manera recurrente. No va a tener probablemente ese efecto de globo, ¿no?, de intoxicación, pero sí va a tener ese efecto latente de deterioro del funcionamiento y sobre todo de la maduración de su cerebro, entendido por esa necesidad de crecimiento, de transformación. Ya no se acordarán, pero la capacidad que tenía su cerebro de aprender con 20 años, con 18 años, era maravillosa. Llega un momento en la vida a partir de los 30 que ese aprendizaje se aplana. Seguimos aprendiendo, pero nos cuesta más. Y a partir de los 40, con no olvidar lo que sabemos, no vamos ni tan mal. Bueno, vamos con otra pregunta más. ¿Piensan que las pantallas puede conllevar una adicción? No, son parte de nuestra vida y es lo que hay. Sí, y me preocupa el abuso de pantallas en los más jóvenes. Y sí, puede ser una conducta adictiva y puerta de entrada para otras adicciones. ¿Qué es lo que opinan en torno a esto? ¿Vale? Es decir, ¿qué opinamos de las pantallas?
es lo que hay y tampoco es para tanto, hay mucho ruido en torno a las pantallas, por el contrario sí, me preocupa lo que hacen o además me preocupa porque es una puerta de entrada para otras adicciones, ¿no? Vemos que hay un porcentaje de gente que creen que es una puerta de entrada, ¿no? Hay unos cuantos que sí me preocupa y hay un 10% que dicen que no, no es por tanto. En realidad, ¿no? Esto de las pantallas pues es parte de la vida, ¿no? Lo lleva bajando, eso me pasa por comentar. Si no hubiera comentado, pues irían subiendo por ahí, ¿no? Bueno, pues vemos que 2/3 piensan que es un hábito, una conducta potencialmente adictiva y como decíamos antes, ¿no? Todas estas conductas adictivas se potencian entre sí. Es decir, que al final lo que nos ocurre es que cuando inicio una conducta, potencio la siguiente. Bueno, esto es una exageración, no, esto es exactamente igual. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que aprender un idioma es mucho más difícil que aprender el segundo y mucho más complicado que aprender el tercero y es mucho más complicado el tercero que el cuarto. Es decir, que al final nuestro cerebro se acostumbra, se adapta a esos cambios. Pues señores, pasa lo mismo que con las conductas adictivas. Nuestro circuito de recompensa es el mismo. Cuando nos reforzamos con un estímulo visual y tenemos 4 añitos, estamos dando una sensación de que esa dopamina que con 4 años nos sirve con un estímulo visual, cuando tengamos 16, ¿qué va a pasar? Pues probablemente tengamos que subir la apuesta, Pero es que además las pantallas es la entrada a las conductas adictivas. Ya no hablamos de los consumos adictivos, sino de las conductas adictivas. La pornografía, tengan en cuenta que cualquier niño con un teléfono digital o una tablet es capaz de ver la pornografía más horrenda. TikTok es un disparate. Es decir, TikTok no es para niños, ¿no? El TikTok, el rango de edad está entre los 7 y los 14 años, la mayoría, ¿no? Y es un coto de pedrastas que no se pueden ni imaginar. Porque al final estamos en un contexto donde pensamos, ¿no? Que bueno, está viendo una pantalla, pero está en su cuarto. Esa pantalla es una puerta al mundo, ¿no? Donde le estamos generando una necesidad de recompensa, ¿no? Ya sea por redes sociales un poco más adelante, que necesita más likes, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? De retroalimentación, de refuerzo a lo que hago. ¿Y qué ocurre cuando no tengo esos likes? Caigo en ese vacío asistencial y necesito subir la apuesta. Entonces es cuando coincido, me voy con mis colegas, uno ha pillado una chinita de hachís y yo me pongo a fumar y de repente eso me llena un vacío existencial que yo mismo no me he dado cuenta, pero que he generado a través de un uso abusivo de las pantallas. Y que de repente me he dado cuenta de que fumándome esto que me ha pasado a mi colega, pues ni tan mal. Señores, ¿qué podemos hacer? Pues desde luego hay una parte, ¿no? Que todo el mundo piensa, no, pues hay que hacer más información. No, 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 no. Eso no funciona. Lo que funciona es lo que tiene que ver con el aprendizaje social y emocional. Y hay programas muy chulos para las escuelas, ¿no? Donde empezamos a enseñarle a gestionar mejor habilidades sociales, contextos sociales y sobre todo emocionales, ¿no? Donde un chaval, un adolescente, un niño sea capaz de entender lo que le ocurre y sea capaz de poner en palabras cómo se siente y ser capaz de ponerle límites a todo el ruido que hay a su alrededor en esa adolescencia cambiante que decíamos que está siendo muy inquietante el impacto que está teniendo determinados factores y uno de ellos claramente son las nuevas tecnologías en la juventud, en nuestros niños y adolescentes. La escuela hay programas muy chulos, este que les digo de gestión social y emocional. No se trata de darles, como dicen los chavales, otra chapa sobre lo malo que son las drogas. Esto, pues al final les va a dar igual. Hay que darles la información, sin duda alguna, que la tengan, pero evitar el pregón de la montaña, que no funciona. Para mí, la familia será y seguirá siendo un escenario clave. El que los padres sean capaces de poder hablar, de conocer, ¿no? Esto de los riesgos, cuáles son y por qué ocurren, sin dramatismos, pero siendo conscientes de que el riesgo está allí y que eso somos capaces o deberíamos ser capaces de tener una situación de comunicación, de manera que nuestros hijos nos puedan compartir el día que algo les ocurra, o bien en las redes porque alguien les proponga algo con lo que les ha sentido raros, o bien porque el otro día alguien me dijo que por qué no me tomaba algo y que sean capaces de contárnoslo. Eso me parece que es algo maravilloso, ¿no? Que los chavales tengan la confianza de poder generar ese espacio de comunicación, ¿no? Esa regulación emocional en casa.
tengan en cuenta que lo que vemos más o menos de nuestros hijos es como un iceberg. Es decir, nosotros estamos viendo una parte, ¿vale? Pero debajo hay un montón de cosas, un montón de cosas. El otro día estaba hablando con un padre, ¿no? Me estaba contando los problemas de su hija y me estaba explicando, ¿no? Y entonces él estaba convencido de que conocía muy bien a su hija. Y le dije que, bueno, realmente pues, me enfadó, ¿no? Porque le dije, bueno, me va a decir usted que la conoce hace 2 días. Digo, si no digo que no, pero que lo que digo es que lo que estamos viendo en este momento es una pequeña parte de lo que en realidad es su hija. Bueno, pues 15 días después nos dimos cuenta de que había muchas más cosas debajo de la línea de visión que efectivamente es lo que estaban explicando las dificultades que tenía esta criatura. Fíjense en esto, quédense con esta idea que bueno, no es lo que vemos, es quizás lo más importante es lo que se nos escapa, lo que no estamos viendo. Y por eso es muy importante esa idea de observar a vuestros hijos, monitorizarlos, ¿no? Es decir, cualquier cambio tiene que tener una explicación. Un cambio en el rendimiento, un cambio en la imagen, un cambio en los amigos, un cambio en la circunstancia X que sea. No quiere decir que todos los cambios sean porque algo no está funcionando bien. Lo que quiere decir es que todo cambio requiere una explicación, requiere un parar y pensar y entender qué está ocurriendo, ¿vale? Entender por qué está pasando y, bueno, a partir de ahí sí que es cierto que tenemos que tener ese espacio de comunicación abierta, ¿no? Ese diálogo permanente donde hemos generado desde bien pequeños la confianza en nuestros hijos para que ellos nos puedan contar sus preocupaciones, sus inquietudes. Las pantallas me parecen son súper importantes. Las pantallas es el parapeto que tienen ahora los más jóvenes para esconderse del mundo. Cuando el mundo no funciona, se esconden detrás del teléfono. Pero es que nosotros lo hacemos. Es decir, esta idea de predicar con el ejemplo cada día es más importante. Es decir, realmente es muy complicado cuando nosotros mismos adultos somos capaces, o somos, mejor dicho, incapaces de cuando estamos en un rato coger y mirar el teléfono. Deja el teléfono, vamos a dejarlo aparcado, ¿no? Porque si no al final le estamos generando esa sensación a nuestros hijos que el teléfono es nuestra vía de escape para el aburrimiento, ¿no? Aburrirse es maravilloso. Es decir, que de alguna forma, insisto, quedémonos con la idea de monitorizar, entender qué está cambiando, por qué ha cambiado y darle una explicación a eso. Si tuviera que recomendarles una cosa, les diría que se centren en esto que llamamos resiliencia, que no es ni más ni menos, ¿no?, que la capacidad que tenemos de sobreponernos a las dificultades. Decía un amigo mío pediatra que la intensidad del llanto del niño, de un niño pequeño cuando se cae en el parque, es proporcional a la cara de pánico de la madre cuando el niño se ha caído. Y es así, es decir, un niño le pasa algo, lo siguiente que va a hacer es mirarnos a los padres para ver la importancia de las cosas. Nosotros desde pequeñitos tendemos a protegerlos y es lógico, pero cuando les sobreprotegemos, les estamos generando un espacio de indefensión ante lo que va a ser la vida el día de mañana. Y van a tener que afrontar cosas y van a tener que generar situaciones donde van a tener que ser capaces de gestionar el malestar. Y si no tengo herramientas para gestionar el malestar, como venga un colega que me lleve a un parque y me diga fúmate un porro, me acaba de joder la vida, perdón por la expresión. Pero efectivamente no tengo recursos, me ha dado algo que al menos me ha quitado un malestar, que tampoco soy capaz porque mi gestión emocional no es la mejor de las posibles. Entonces me acabo de complicar la vida y no me he dado ni cuenta. En realidad, la adolescencia, lo que tenemos que generar es una posibilidad de ayudarles a tener un buen autoconcepto, que les va a ayudar a fortalecer la autoestima. Ojo, no me vale decirle que son los más altos, los más guapos, los más listos, no, porque en realidad ellos luego saben la realidad y si no eso es verdad, en realidad le estamos generando un gigante con pies de barro. Eso no sirve absolutamente de nada. El autoconcepto es lo básico en estos momentos de la vida. Algo que yo le estoy reconociendo que lo ha hecho bien y que él luego puede ir y contrastar que efectivamente esto lo está haciendo bien. La autoestima es la evaluación emocional que yo hago de esto. Este rollo de las, como digo muchas veces, ¿no?, de las abuelas, ¿no?, de decirle que lo hacen todo bien, en realidad es mentira. Ningún niño hace todo bien. Nos puede parecer el tío más maravilloso del mundo, la persona más, le podemos querer con locura, pero si queremos ayudarle a que tenga un crecimiento armónico, fortalecemos su autoconcepto y marcamos aquellas cosas que hace bien. No damos por bueno todo lo que hace. Eso es muchas veces lo que realmente les genera ese punto de indefensión en el medio plazo. Necesitan una sana exigencia, es decir, necesitan ser capaces de sobreponerse a la adversidad, porque la vida se lo va a exigir y la vida es un entrenamiento. Cuando se cae en el parque a los 2 años,
se tiene que aprender a levantar. No pasa nada. No pasa nada, no se ha roto nada, así no se preocupen. No. Además, que el que yo salga corriendo no va a cambiar nada, si ya se ha caído. Es decir, ¿por qué reaccionamos como si ya se ha caído? Vamos, nos acercamos, pero no hace falta ir corriendo con pánico. Tenemos que enseñarles también a adaptar y gestionar el cambio. Todo cambio, para un niño, para un adulto, va a requerir un esfuerzo de adaptación. Y eso puede vivirse como una tragedia o puede vivirse como una oportunidad de aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que visualizar. ¿Qué estamos viendo ahora muchísimo, muchísimo? La pandemia y todo lo que ha ocurrido en el contexto de la pandemia ha roto muchas de las dinámicas sociales. Y de repente nos hemos encontrado problemas sociales muy marcados en grupos de chicos, chicas que estaban fenomenal hasta los 100 días de confinamiento, y cuando han salido del confinamiento con todas las restricciones posteriores se han desenganchado del grupo. Y esto ya lo han vivido como el fin de la historia, es decir, ya no hay más. No, vamos a ver, no pasa nada, vamos a intentar reconstruir esa situación, ¿no? Y muchos de estos han encontrado, o mejor dicho, han buscado y por ende encontrado una aparente satisfacción en conductas y hábitos tóxicos. Un desastre. Tecnología muchos, drogas otros tantos. Tenemos que entender, ¿no?, que equivocarse es parte de la vida. El error la tragedia del error es no aprender del mismo, pero equivocarse es maravilloso. Déjenle que se equivoque, porque es importante, porque si no, no van a ser capaces de aprender el error, y el día que lleguen y consuman, no van a ser capaces de darse cuenta de que la han cagado y van a seguir en su camino de seguir consumiendo, porque ellos nunca se han equivocado. Con lo cual, si estoy consumiendo, será correcto. Porque es cierto que el riesgo está ahí. Y el hecho no está en que sus hijos no consuman, sino que sus hijos tengan la claridad de tomar las decisiones con un punto de coherencia. Porque sí, estoy de acuerdo, hay muchas veces que van a consumir y que van a tener, desde luego no tienen por qué consumir, pero desde luego van a tener acceso a los consumos. Cualquier noche en Madrid, en Barcelona, en Valencia, salgan ustedes y acérquense por cualquier lugar de ocio descomunal. Todos los que tengan hijos en edades, pues, que no se va a un festival es porque se va a dos. Los que han hecho selectividad este año y se van en Interrail, todos acaban en unos festivales en no sé dónde. Esos sitios no venden Coca-Cola y Fanta naranja, te lo aseguro. Es decir, que al final son situaciones que tenemos que, o bien, jugar a ponerle puertas al campo, o trabajar con jóvenes autónomos que son capaces de medir el riesgo y son capaces de, llegados a un punto, de decir no, gracias. Pero no gracias como una manera impostada y aprendida, sino de una reflexión de la cual digo, no, es que no lo necesito. Yo para pasármelo bien no necesito intoxicarme. Yo yo he creado un autoconcepto suficientemente bueno que me permite afrontar las cosas sin necesidad de meterme en charcos que no tengo claro que me vayan a aportar valor. En todo esto, lo que me parece más preocupante siempre, en general, es el no hacer nada. Es decir, algo no funcionaba y ¿qué hicimos? No, fuimos dejándolo pasar. Vamos a ver, si les decía antes que uno de los objetivos básicos es monitorizar, observar los cambios y explicarlos. Oye, la mayoría, el 80% de los cambios está bien. Son cambios vitales, tienen que ver con la adolescencia, tienen que ver con 1000 factores, pero tenemos que entender por qué ha cambiado. Lo peor es no hacer nada, es decir, no, si ya lo veíamos venir, pues ¿por qué no hicieron algo? Yo recuerdo hace mucho tiempo, ¿no?, un pediatra, que más es una tragedia porque era un colega que estaba acompañando a una hija, una adolescente de 16 años, con un problema de consumos descomunal y demás. Y entonces, bueno, ya las cosas se habían reconducido, la chiquilla estaba bastante mejor. Y entonces uno de los días, ¿no?, cuando salía de la consulta, me dice, oye Javier, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué hemos hecho mal? Y digo, pues mira, no sé qué habéis hecho mal, sé lo que no habéis hecho. La primera vez que con 13 años faltó a clase, es una chiquillada. Cuando empezó a suspender, bueno, le ponemos una clase de refuerzo, ya aprenderá. Y cuando empezamos los consumos y estábamos mirando para otro lado, no entendimos por qué esa niña se había ido del instituto, había empezado a suspender, y cuando ya nos dimos cuenta, la criatura estaba metida hasta las trancas, como quien dice. Es decir, el hecho no es lo que hicieron mal, es lo que no hicieron, que es no hacer nada. Bueno, pues con esto voy cerrando un poco la idea y me quedo abierto a sus preguntas. Pero sí que me parece que es importante entender el contexto de los adolescentes, que nos lo explica pero no lo justifica. Es decir, bueno, es que pobrecitos míos, no, pobrecitos míos no. Es la realidad que tienen y es la realidad con la que tienen que crecer, afrontarla y desarrollarse. Los hábitos todos
hábitos tóxicos, todos son importantes, todos. No, ¿qué más da que fume? No, sí, porque no es el hecho que vaya a tener dificultades con que fume ahora, pero ojo, porque si empieza a fumar con una edad, lo siguiente, que tenemos más riesgo de pasar al siguiente nivel, a la siguiente pantalla consumiendo otras cosas en el futuro. El objetivo son los consumos ceros, eso sí, sin dramatismos. Es decir, yo creo que es importante. No, no me importa que mi hijo se tome una copa de vez en cuando, a mí sí me importa, que lo haga, pero no con mi connivencia, que sepa que no es una buena idea. No voy a hacer de eso una tragedia, porque evidentemente creo que es importante educarles en que tome sus decisiones y que tiene que saber que con 13, con 14 años es un disparate, lo miremos por donde los miremos, y probablemente con 17, 18, si eso es una copa ocasional y no hay intoxicaciones recurrentes, pero no con mi connivencia. No, yo prefiero beber con él porque así, ¿no? Así lo que voy a hacer es que le acabo de quitar cualquier tipo de límite a la hora de consumir, con lo cual si contigo se toma una copa, con los colegas se va a tomar 10. Ojo con eso. Consumos cero es el objetivo, no hacemos de esto un drama. ¿Vale? Y ojo con las pantallas. Hay muchísimas cosas detrás, entre otras, la puerta de acceso a las conductas adictivas. Y hablamos de juego online, hablamos de eh, adicciones a la ludopatía, compra de tal, y por supuesto la pornografía, que son cuestiones, conductas adictivas, como lo son la ludopatía, como es el juego, incluso las pantallas. Y bueno, simplemente última reflexión es que nunca es tarde ni pronto para empezar. Es decir, que realmente aquellos que tienen hijos pequeños, pues empecemos a hablar con ellos y podemos empezar a utilizar desde pequeñitos imágenes que les pueden servir de ejemplo de situaciones en las cuales, pues, accidente de tráfico y el conductor iba borracho. Fíjate, si no hubiera ido borracho, probablemente no hubiera tenido un accidente. Es decir, que podemos ir buscando esos inputs de información donde puntualmente podemos ir dándoles esos momentos en los cuales los niños todavía no están como para hacer ese trabajo de información sobre sus adicciones, sobre los riesgos de las adicciones y de las conductas. Pero sobre todo, trabajemos en la situación emocional, el afrontamiento y la resiliencia. Señores, muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus preguntas. Ahí tienen mis contactos por si alguien no llegamos a contestarle la pregunta en el rato que tenemos, pero lo dicho, a vuestra disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintero, es una charla que ha sido muy esclarecedora y creo que con una claridad meridiana en la exposición. Magnífico, como siempre. Muchas gracias, Maite. Creo que nos ha quedado todo un poquito más claro, mucho más claro. Te diré que ha generado bastante interés entre el público y que nos está siguiendo y que ha habido una participación importante. Hemos intentado agrupar las preguntas porque había muchas que eran muy similares y paso con la primera. Dice una mamá o un papá, un amigo del grupo de mi hijo de 15 años ha consumido alcohol. ¿Cómo gestiono esta situación? Bueno, hay que hablar con el hijo. Primero, una pregunta abierta que, oye, ¿qué te parece que tu amigo haya bebido? Y de alguna forma, a partir de aquí, es ir acompañándole, ¿no? En que entienda que con 15 años tiene poco sentido. Una de las ventajas, ¿no? Si fíjense, si en un momento determinado ese chaval, habiendo bebido, ha hecho algún tipo de torpeza, se ha emborrachado, le ha liado parda, pues podemos intentar, sin dramatismos, ¿no? Pero sí enfocarnos en lo que podemos visualizar como conductas disfuncionales. Es decir, fíjate qué pena, el chaval, tal, no sé qué, la que ha liado. Intentamos buscar un poquito ese escenario de aprendizaje, ¿vale? Ese aprendizaje cercano. Eh, Otra opción es, no, pues ya no vas más con él, eso no va a funcionar. Es más, si hacemos esto, lo que va a conseguir es que le parezca más atractiva la idea de ir con este chico, que es un paso más disruptivo que el resto del grupo. Pero en todo grupo, es decir, en todo grupito de 10 niños, siempre va a haber uno o dos que van a ir un paso por delante, ¿no? Y siempre pensamos que son los hijos de los demás, pero lo que nos enfocamos es en que nuestros hijos tengan esa conciencia de lo que está ocurriendo y esa gestión emocional para saber y tomar sus propias decisiones.
Genial. Hay una pregunta que yo creo que nos hacemos muchos, ¿eh? Muchas mamás, muchos papás que tienen hijos que están por encima, posadolescentes de 19 años, y me dice una de ellas que sabe a ciencia cierta que bebe y fuma, ¿eh? Que habla con ella, le explica las consecuencias a largo plazo. Y no hay manera de que lo entienda, ¿eh? Y está además la madre bastante perdida y desesperanzada, ¿eh? Porque no sabe muy bien cómo hacérselo ver. Que si nos puedes sugerir algún tipo de relación o de terapia o de algo para que podamos echarle una mano a estos adolescentes. Nos hemos puesto una edad, ya 19 años, donde legalmente ambas conductas, si es alcohol y fumar tabaco, pues evidentemente son situaciones en las cuales podrían beberlas, ¿no? Es decir, yo creo que muchas veces hay que poner el foco en que nos explique por qué lo hace, ¿no? Eh, una provocación que suele ser interesante es el que sean capaces de darse cuenta de lo adictivo de las conductas, ¿no? Es decir, hay un concepto que llamamos la falacia de control, que es en estos adultos, ¿no? Pues ya 19 años lo es, o jóvenes, que de alguna forma dicen, no, no, yo esto lo controlo, lo dejo cuando quiera. Venga, pues déjalo. No, pero es que ya no quiero, es que no puedes. Entonces, bajo esa tendencia a provocarles, sí que me gustaría, ¿no? Sí que solemos buscar un poco esta situación donde les hacemos ver que el control de la conducta de consumir no es suya, es de la sustancia. Con lo cual les provocamos a que ellos intenten dejarlo para que se den cuenta de que no es tan fácil. Es decir, que si he empezado a fumar y estoy fumando 10 cigarrillos al día, no es tan fácil dejarlo. Esto de lo dejo cuando quiero es lo que decía, es la falacia de control y no existe el control. Es decir, son drogas de abuso y dependencia precisamente por eso. Porque una vez que empezamos el consumo de este tipo de situaciones, ya no depende de mi capacidad de querer dejarlo, depende de otros muchos factores. Con lo cual, probablemente provocar a su hija con la idea de si, ¿por qué fumas? Y que de esa conversación le lleve a un espacio donde, bueno, podamos provocarla con la idea de decir, oye, pues si lo dejas cuando quieras, ¿por qué no lo dejas un mes? Y que se dé cuenta en ese contexto al intentar dejarlo un mes que no es tan fácil como esta señorita pensaba y que el control del consumo no es suyo, es de la sustancia. Interesante. Nos preguntan varios papás cómo y a partir de qué edad debemos hablar de las drogas, del alcohol a nuestros adolescentes. Desde pequeños, en todo momento, decía antes como ejemplo que desde bien pequeños podemos, a lo mejor no es el momento de empezar a hablar siendo muy pequeños, pero sí podemos aprovechar situaciones, ¿no? Donde veamos situaciones esperpénticas ligadas a los consumos para que se le queden fijados, ¿no? Es decir, que pues, vamos por una calle, vemos un tío borracho haciendo el torpe, cayéndose y demás, y podemos aprovechar esa situación que es muy desagradable para un niño pequeño para que se dé cuenta de lo que hace el alcohol. Es decir, que de alguna forma podemos ir utilizando esos inputs, ¿no? Ponía creo que el ejemplo antes de que vemos en las noticias de que no sé quién tiene un accidente porque iba bebido. Pues fíjate, ¿no? El riesgo de beber, de que desde pequeñito les podemos ir dando pequeños inputs, ¿no? Y luego ya vamos construyendo la idea de los hábitos tóxicos y la importancia de estar lejos de los consumos, ¿no? Y que sobre todo hay otra parte que también es importante, ¿no? Que es eh, toda conducta tiene su edad y tiene su momento. Es decir, ¿quiere decir esto que su hijo no va a beber nunca alcohol? No, no tiene por qué. Pero si soy capaz de retrasarlo un año más, es estupendo. ¿Vale? Con lo cual, eso de también ir postergando, ¿no? Trabajando en los tiempos también es interesante. Porque lo cualitativo del consumo, es decir, la situación emocional y el por qué llega a ese consumo, es mucho más importante que el consumo en sí mismo. Uno no se complica la vida bebiendo o fumando porque fume mucho o que beba mucho, sino porque se engancha. Y se engancha porque hay una compensación en esos consumos. Completamente de acuerdo. En relación a las adicciones a las pantallas, nos preguntan si es recomendable instalar aplicaciones que permitan filtrar contenidos, como el Famisafe, el NetNanny, el Sucureten. Bueno, ¿qué piensas de todo esto?
Pues yo pienso que evidentemente, sin duda sí. Lo que pasa es que eso tampoco les debe dejar con la situación de confort de ya, como le he puesto un gestor de contenidos, pues ya con esto ya puedo estar tranquilo, porque van 3 pasos por delante. Es decir, que en el momento que nosotros les hemos puesto ya un gestor de contenidos, ya saben cómo modificar la IP o poner un parche o saltarlo. Es decir, que de alguna forma lo que no creo que sea una buena idea es que eso nos genere una sensación de calma mental, de decir, bueno, ya le dejo el teléfono que haga lo que quiera porque le he puesto algo que va a regular los contenidos. Eso no me parece una buena idea, pero sin duda hay que ponerlo porque efectivamente hay muchos contenidos, sobre todo el acceso a la pornografía suele ser incidental. Es decir, que un chavalín de 8 o 9 años está navegando en YouTube, pincha en un sitio que no es y de repente le salen ahí una escena de sexo que no estaba buscando, pero se la ha encontrado. Ese tipo de situaciones incidentales sí que los controladores de contenidos lo filtran muy bien. No filtran cuando ya son un poquito más habilidosos y van buscando ellos los contenidos, que eso es un punto más de desastre. Pero a mí me parece que lo más importante es que el contenido y el uso de las pantallas sean espacios familiares. Es decir, yo creo que un niño pequeño, no debe usar la tecnología hasta los 6 años. A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando voy a un restaurante y veo en la mesa de al lado los padres cenando o comiendo y al lado un niño de 3 4 años con un dispositivo digital a 20 céntimos dos de su cerebro. Me parece que eso es un disparate, no miremos cuando lo miremos, pero que cuando ya empiezan a usar la tecnología y son un poquito más mayores, pues sin duda alguna no se vayan a cerrarse su cuarto con las pantallas, sino que las pantallas estén en el salón, de manera que puedan o podamos estar viendo lo que hacen, ¿no? Es decir, que no sea algo que sea algo propio de la intimidad del niño, sino es algo que sea más o menos visible en el entorno de la familia. Pues te voy a formular la última pregunta porque ya no tenemos para más. Es algo que me ha llamado la atención porque ha habido bastantes entradas. Dice que cómo justificamos el consumo cero a los adolescentes y a los niños cuando los propios padres consumen alcohol y fuman, ¿eh? Aunque no sea de una manera habitual, sino ocasional, ¿eh? ¿Cómo podemos hacerles comprender que tienen que ir a ese consumo cero? Desde luego es mucho más fácil cuando yo le digo a mis hijos que no fumen con las manos limpias que si se lo digo con un cigarrillo en la mano, ¿no? Eso está claro. Eso está claro. Sin duda alguna, bueno, yo puedo intentar predicar con el ejemplo y es lo más importante. Y luego también llevarlos un poco al contexto, ¿no? Decir, bueno, yo tengo ya una edad, soy un imbécil, estoy fumando porque no debería, pero en su momento, cuando yo tenía tu edad, no tenía la información que tú tienes. Yo hoy tengo una adicción con el tabaco que me encantaría poderme librar de ella, ¿vale? Pero tú tienes la oportunidad de no entrar en este carril, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos intentar transformarlo en esa vía. Mucho mejor el hacerlo, insisto, con las manos limpias, sin ningún tipo de cigarrillo, ni esa parte amarillita en los dedos. Pero dicho esto, en un momento determinado podemos intentar utilizar mi ejemplo usando, ¿no?, ese tipo de desinformación al inicio que tú tienes, que yo no tuve, y vamos a intentar que en tu caso no tengas ese problema, ¿no?, de consumos en el futuro. Pero sin duda mucho mejor predicar con el ejemplo. Siempre en positivo, ¿verdad, Javier? Siempre, siempre en positivo. Muy bien. Un positivismo sano. Sí, Esto no se trata de que todo es guay, todo es estupendo, ¿no? Casi todo tiene un lado positivo, pero no todo es guay, todo es estupendo. Y sobre todo lo efectivamente, nuevo no es mejor, ¿no? efectivamente. Pues lamentándolo mucho, no tenemos tiempo para más. Agradezco a la audiencia el gran interés y la participación y sobre todo te agradezco a ti nuevamente, Javier, tu claridad tanto de la exposición como lo interesante de los contenidos que nos has reflejado, las contestaciones a las preguntas, etcétera. Muchas gracias además por todo el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros y lo que decía al principio, por ahí he dejado antes mis coordenadas en la última diapositiva. Si alguien tiene alguna otra duda que no os ha dado tiempo, porque imaginaba, ¿no?, que seguro si nos quedaba alguna pregunta en el tintero, pues encantado de poder intentar aportar un granito de arena en todo esto, ¿no? Es decir, yo siempre digo que es mucho más importante prevenir que curar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
A todos ustedes, si quieren saber más sobre temas que afectan a la salud, los emplazo a visitar la plataforma de la Salud y Bienestar. La pueden visitar por vía móvil o por vía web. En ella vas a encontrar el servicio de orientación médica infantil, además de planes virtuales de infancia y adolescencia, que os ayudarán a mantener la salud de nuestros niños y jóvenes. Contamos además con un nuevo espacio de salud y bienestar de Adeslas, donde de manera gratuita podrás encontrar información relevante para tu salud y la de tu familia. Es información de calidad y está realizada por nuestro equipo sanitario. En breve recibiréis un mail en el que podréis descargar un link con la grabación de este webinar para volver a visualizarlo, además de una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer de primera mano vuestra opinión y nos ayude a mejorar. Además, disponéis de una infografía con consejos sobre el tema que hemos tratado, sobre todo la adicción a las tecnologías, que os podéis descargar tranquilamente para poder consultar. Sin más, os emplazo a acompañarnos en las nuevas charlas y a visitarnos en nuestra plataforma de la Salud y Bienestar y el espacio de salud. Feliz verano a todos y nos vemos nuevamente en septiembre.